Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios resplandezca ese rostro poderoso sobre vosotros, porque Dios está con nosotros. Recuerde que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, y somos sus hijos. La palabra de Dios dice, aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos de cuidar. Diga, nuestros pensamientos. Muchas veces pensamos que Dios está solo en el cielo y muy lejos de nosotros, solo observándonos. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Él también habita en nosotros. Y uno de los lugares más estratégicos donde Dios quiere gobernar es en nuestra mente. La mente es el campo de batalla, el lugar donde se libran las luchas de fe, de identidad y de obediencia. Recuerda, el enemigo va a usar esa área de tu vida, los pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y te vas a dar cuenta que en tu mente, esa área, ese lugar, el diablo mete fortalezas, argumentos, orgullo y todo aquello que nos aleja de los pensamientos de Dios. Pero si Dios gobierna tu mente, también va a gobernar tus palabras, tus emociones y tus acciones. Y lo primero que debemos de nosotros entender que los pensamientos de Dios, escucha, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Que Dios tiene pensamientos de bien para ti. Está escrito en su palabra que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Desde el día en que tú le abres el corazón a Jesús, desde ese día que tú te vuelves una nueva criatura, desde ese día donde tú lo dejas entrar en tu corazón, Él va a comenzar a trabajar en ti para que tú tengas pensamientos de bien, para que sepas que lo que Dios tiene para ti es grande, para que sepas que Dios no te va a abandonar, para que sepas que Dios te va a levantar. Por eso es muy importante que Dios gobierne tus pensamientos. Porque si Dios gobierna tus pensamientos, te repito, vas a gobernar tus palabras, tus emociones y tus acciones. El libro de Romanos 12:12 es algo que enseño continuamente. Porque Cristo vino a morar en nosotros. Cristo nos perdonó los pecados, nos redimió y nos justifica y viene a morar en nosotros. El deseo de Dios es vivir en nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo y morada de su Santo Espíritu. Eso es muy importante, que renovemos nuestros pensamientos. Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Desde ahí tenemos que iniciar. Transformación de nuestros pensamientos. Y debemos de comenzar creyendo que Dios piensa bien de nosotros, no mal. Pensando que Dios desea que nosotros vivamos de victoria en victoria. Pensando que Dios quiere que vivamos nosotros una vida y vida en abundancia. Pensando que los deseos de Dios es prosperarnos, es sanarnos, es transformarnos. Desde el momento en que Él nos escoge con un solo propósito, que nosotros seamos sus hijos y que nosotros gobernemos en esta tierra, que tomemos autoridad en esta tierra, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Cambiando
tu forma de pensar. Dios no te escogió para fracasar. Dios no te llamó de las tinieblas para que sigas en tinieblas. Dios te llamó de las tinieblas para trasladarte a su luz admirable. Dios te llamó de las tinieblas para trasladarle y que tú vivas en el reino de Dios y su justicia. Tú ya no eres esclavo. La Biblia dice que Él nos dio el espíritu de adopción para que nosotros clamemos, Abba, Padre. Y algo que te estoy profetizando y te estoy metiendo en tu corazón es que entiendas que Cristo, el mismo Cristo, nos dio su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu venga y more en nosotros. No estamos solos. No estamos solos. Piensa. No estamos solos. Soy un hijo de Dios. Soy redimido. Soy santo porque Él me escogió. Él no me escogió para la derrota. Él me escogió para la victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada ni nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque yo soy su hijo y tengo un sello poderoso en mi espíritu. Y ese sello lo puso Dios y nadie me lo puede quitar. Esto es lo que yo quiero que tú inicies esta semana, toda la semana, creyendo, pensando que el Dios que tienes es un Dios grande, un Dios creativo, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que te hizo a su imagen y semejanza, el Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo, para ser bendecido, no para vivir en escasez y para vivir en derrota. No, niégate a pensar eso. Naciste para ser bendecido, porque papá tienes un Padre que es el creador del cielo y la tierra. Pero debes de entender que la mente es campo de batalla espiritual. Y el enemigo quiere sembrar pensamientos de duda, de temor, de culpa y de pecado. Y debes de conocer cuando los pensamientos vienen del enemigo. Porque los pensamientos que vienen de Dios, diga conmigo, son de bien y no de mal. Los pensamientos que vienen del enemigo son pensamientos que nos vienen a destruir, que nos llevan a la derrota, que nos llevan a vivir en pecado, para vivir en culpa, para vivir en temor, para vivir completamente destruidos. Yo quiero que tú te levantes poderosamente en esta mañana, creyendo que el Dios que tenemos es un Dios que tiene pensamientos de bien. El enemigo va a querer sembrar esa duda, así como la metió en Adán, la metió en Eva, la metió en Sansón y la ha metido en un montón de hombres que han caído en pecado, aún en el mismo David que le metió el pecado, le metió la duda, le metió el temor, escondió el pecado y vivió esclavo y enfermo de sus huesos. Por eso muchos viven enfermos de sus huesos y que no deberían de vivir así porque la enfermedad es ilegal en nuestro cuerpo. La maldición es ilegal en nuestro cuerpo. Usted y yo no debemos de vivir en maldición, ni debemos de vivir más en esclavitud, porque Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, sino de un espíritu de amor, de poder y dominio propio. No, usted y yo no somos más esclavos. Yo quiero que tú te levantes en esta mañana creyendo que nosotros debemos de ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio, La Familia.